Bien, me da mucho gusto estar con ustedes aquí nuevamente en Universo Pyme Periodismo Útil. El proceso de recuperación económica será particularmente difícil y habrá mucha necesidad de que algunas empresas se apoyen en financiamientos con el propósito de reactivar o estar preparados para la reactivación económica que implica muchos cambios, muchísimos cambios. De este asunto hablaremos hoy aquí en Universo Pyme Periodismo Útil. Bienvenidos. Universo Pyme, con Eduardo Torreblanca Jax. Porque el financiamiento no solamente viene o debe de venir del sector bancario, y es una equivocación. Y las pymes a veces no tienen la visión suficientemente amplia como para ver que hay otras alternativas de financiamiento más ad hoc a sus necesidades. Porque en este proceso de recuperación, que será particularmente penoso, las empresas, no importando el tamaño, en muchas ocasiones las más requerirán de financiamiento para recomponer su realidad a una nueva normalidad. Las cosas han cambiado de manera muy importante y en ese sentido es relevante que contemplen las alternativas que tienen a su alcance para responder a una necesidad inusual, inédita. Por eso invitamos a quien preside un organismo que reúne a la mayor parte de las SOFOMES, de las sociedades financieras de objeto múltiple. Fernando Padilla, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eduardo, muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias. Dime, para empezar poco a poco, me gustaría que le pudieras explicar al público qué es una SOFOM. Bueno, una SOFOM es una empresa que dentro de su objetivo está el ofrecer productos de financiamiento, cualquier tipo de producto en cualquiera de las gamas. Son empresas del sistema financiero, o sea, estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Obviamente por la CONDUCEF todos los usuarios de las SOFOMES están protegidos por el tema de CONDUCEF. Somos entidades del sector financiero que solamente pueden dedicarse a dar soluciones de financiamiento. ¿Qué es lo que no pueden hacer las SOFOMES para que se entiendan o se diferencie con un banco? Es que una SOFOM no puede captar ahorro del público general, pero sí se dedica a dar todas las soluciones de crédito, financiamiento, arrendamiento, factoraje para las personas y las empresas. No tiene ventanilla de captación del público. Exactamente. No tiene la posibilidad de hacer derrama de financiamiento. Exactamente, y dentro de la gama de ser una entidad del sistema financiero, para que tu audiencia lo entienda mejor. Hoy existen en México cerca de 3,000 instituciones financieras, de las cuales solamente 51 son bancos, los que todo el mundo conoce, y 1,700 son SOFOMES, o sea, el 57% de los intermediarios financieros del país son SOFOMES. Y otro dato importante es, hoy en día, el 60% de las empresas en México obtienen su primera línea de crédito en una SOFOM. Y gracias al crédito en una SOFOM, al menos la mitad de estas empresas logran acceder y diversificar sus fuentes de fondeo a financiamiento bancario. Entonces, la SOFOM es su principal enfoque, aunque atienden prácticamente todos los productos de financiamiento. Prácticamente su foco es atender a las pymes con soluciones financieras personalizadas y adaptadas a cada una de ellas, ¿no? ¿Son 1,711 SOFOMES? Así es, de las 3,000 instituciones financieras del país, 1,700 son SOFOMES. ¡Qué barbaridad! Y me imagino que las 1,711 son nacionales, o sea, son empresas mexicanas, no es filial de una extranjera que está en la Gran Bretaña o en la Unión Americana o en España o en Brasil. Entonces, o sea, son empresas fundamentalmente mexicanas, te pregunto, Fer. Fundamentalmente son mexicanas. Dentro de las SOFOMES sí hay SOFOMES que pertenecen igual a alguna institución financiera extranjera o inversionistas extranjeros, pero su personalidad en la gran medida son pymes mexicanas que se dedican a dar soluciones de financiamiento. Y dentro del mundo de las SOFOMES hay SOFOMES que lo hacen muy tradicional como un banco, hasta SOFOMES que son modelos ejemplo del mundo de las empresas fintech y de tecnología con nuevos modelos
todos enfocados a todo lo que es el tema de financiamiento, crédito. Entonces sí, son pymes y en su gran mayoría su perfil son mexicanos atrás de ellos, emprendedores mexicanos que operan de manera regional o focalizada, ¿no? O sea, en la agrupación en la que tú presides, están, digamos, en la barriga de la organización que tú presides, están las SOFOMES organizadas. Exactamente, dentro de la asociación, prácticamente hoy en día del total de la cartera de crédito que hay en el país con bancos y cualquier otra institución financiera y SOFOMES, las SOFOMES tienen el 12% del total del financiamiento del país, principalmente focalizado al mundo de las pymes. Hay especialidad, perdóname, Fer, ¿hay especialidad en las SOFOMES? O sea, hay quienes se especialicen, por ejemplo, en transporte, alguien que esté en el sector automotriz o alguien que esté en el sector restaurantero o en cuestiones de almacenaje. ¿También tienen sus subespecialidades? Exactamente, las SOFOMES, como te comento, son empresas pyme y eso los hace operar de manera local o de manera muy especializada. Ejemplo, hay SOFOMES que solamente operan en ciertas ciudades o a ciertos sectores, como hay las SOFOMES que solo atienden al sector agropecuario, o SOFOMES que se focalizan a un producto en específico, como SOFOMES que solo dan crédito, o SOFOMES que solo dan factoraje, o SOFOMES que solo dan arrendamiento. Al fin y al cabo, lo que hacen las SOFOMES son entidades financieras especializadas o por región o por producto. Ahí en la parte de los productos, pues están las que dan financiamiento a pymes, pero también están las SOFOMES que dan crédito educativo, están las que dan microcrédito, están las que dan crédito nómina. En este mundo tan grande, pues hay especialistas de cada uno de las distintas modelos de financiamiento que existen, ¿no? Bueno, te dejo una pregunta para el siguiente bloque. Tenemos que hacer una pausa, pero la SOFOM más antigua, ¿qué edad tiene? No sé si estoy poniendo en aprietos de que te sepas el acta de nacimiento de todas las SOFOMES, pero ¿cuál es la que tiene más edad en México? Pues prácticamente el modelo de las SOFOMES en 2006 y prácticamente la más antigua tiene 14 años. Bueno, vamos a una pausa y continuemos charlando sobre esta alternativa. Queremos ser profesionales, tenemos que estar bien informados, tenemos que ser empresarios bien informados de las alternativas que están a nuestro alrededor, porque imagino que muchas empresas no sabrán, muchas empresas, sobre todo microempresas y varias pequeñas, no sabrán que existen las SOFOMES, ni siquiera sepan que es una SOFOM, y es un instrumento de apoyo fundamental para las pymes, de lo que hablaremos con Fernando Padilla, quien es el dirigente de esta agrupación de SOFOMES, de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, después de una pausa aquí en Universo Pyme, Periodismo Útil. Ahora, de las 1,711 SOFOMES que existen reconocidas, tienen que ser reconocidas por la autoridad, o sea, no hay autónomas, ¿verdad? Sí, no, todas las SOFOMES son entidades que están registradas y autorizadas por la CONDUCEF y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Si no estuvieran autorizadas, no podrían ser SOFOMES y sería una empresa SADCB que se dedica a dar préstamos, que no es que no esté prohibido, pero sí caen en una parte que no están supervisadas ni reguladas. Esas 1,711 SOFOMES que hay en el país, ¿cuántas pertenecen a la agrupación que presides? Actualmente 200 son socios miembros de ASOFOM, pero estas 200 SOFOMES prácticamente controlan el 60% del total del portafolio total de las 1,700. ¿Qué quiere decir? Que en estas 200 que están en la asociación prácticamente agrupamos a las más grandes, a las más representativas. Hay muchas especialidades, como habíamos empezado a vislumbrar. Así es, como te decía, y la principal especialización está más focalizada al tipo de producto que la SOFOMA tiene, ¿no? Como te digo, el 60% de las SOFOMES hacen financiamiento al mundo de las pymes, pero tienes el 30% de las SOFOMES hacen crédito nómina, 20% hacen crédito agropecuario, pero el principal foco de las SOFOMES, en su 60% de ellas, se enfocan en atender en algún producto financiero que las pymes requieren.
alguno sofisticado, porque hay sectores muy sofisticados y financiamientos muy que podrían ser considerados como hasta exóticos, ¿no? ¿Alguna en especial que tú tengas? Y es más una inquietud personal que otra cosa, pero ¿hay sectores muy especializados entre ustedes? Sí, o sea, como te comentaba hace ratito, o sea, dentro del universo tan grande tienes SOFOMES que son igual instituciones muy grandes tal vez y muy conservadoras y muy similar a un banco en su proceso, en su forma de operar, que opera a través de sucursales, y tienes SOFOMES que son totalmente disruptivas, tecnológicas, que utilizan modelos totalmente novedosos, cero tradicionales, que tal vez te autorizan un crédito basado en tu historial de Facebook, ¿no? Más que en tus financieros, en tus cuentas de banco o en tu buró de crédito. Entonces, sí vas a encontrar de todo tipo de jugadores. Hay SOFOMES que dicen, oye, a mí lo único que me importa es la garantía. Hay SOFOMES que dicen, yo no quiero ningún tipo de garantía, a mí me interesa tu flujo de efectivo. Y hay otros, como te comentaba, que lo que les importa es tu movimiento en Facebook para autorizar tu crédito, ¿no? Entonces, sí hay una cantidad de innovaciones y variabilidad. No todas voltean a ver lo mismo, como sucede en el banco, que pues sí todos voltean a ver los mismos números para ver si te autorizan un financiamiento. Bueno, las tasas, hablemos de tasas. Claro, depende, cada instrumento tiene tasas distintas. No es lo mismo un hipotecario que una tarjeta de crédito, ¿no? O un crédito revolvente, que, sí me entienden, tienen tipo de tasas de interés diferenciadas. Y dependerá mucho de las SOFOMES, de sus políticas y de su especialidad, pero en términos generales, ¿cuál sería el rango de tasa de interés que aplica una SOFOM a sus clientes? Mira, como bien lo acabas de decir, son tantas y tienes que encontrar de todos, donde vas a encontrar SOFOMES que prestan inclusive a tasas más bajas que las de los bancos, y hay SOFOMES que prestan mucho más alto que los bancos, ¿no? Si lo pusiéramos focalizar, el mundo de SOFOMES que presta al mundo de las pymes, más o menos andan dentro del mismo rango que los bancos prestan a las pymes, tal vez un poquito arriba, pero el diferencial es muy poquito, ¿no? En el mismo scope o en el mismo foco que tienen los bancos con las pymes, ¿no? En créditos personales, lo que hacen las SOFOMES es sacan productos financieros mucho más creados para los que no tienen acceso al crédito bancario. Entonces no hay una comparación, pero si los compararas con tarjetas de crédito, que es el producto, digamos que rey de crédito a personas físicas, pues los rangos de tasas de la SOFOM más o menos andan en el promedio que andan los bancos en estos productos de consumo de crédito a personas. Pero lo que te quiero decir es, van a encontrar en un universo muy grande de SOFOMES que tienen tasas, inclusive puedes encontrar tasas más bajas que un banco, pero también puedes encontrar tasas súper altas. No hay un rango en específico, porque va a depender de la especialización de tipo de producto, como decías. No hay como un estándar que te diga, este es el promedio. Vas a encontrar un poco de todo, y la recomendación siempre que alguien busque una SOFOM es que siempre busque distintas SOFOM. No te cases, no es como nada más hay una, hay tantas alternativas que un empresario tiene la responsabilidad de buscar distintas alternativas para poder comparar en cuanto a producto, tasas, condiciones. Ahora, ya acabas de citar dos elementos que me parecen muy importantes. Antes de ir a una pausa, ojalá podamos ventilar los dos. En primera, tiempo de respuesta dependerá mucho, por supuesto. Habrá alguien o alguna empresa, alguna SOFOM que tarde una semana, no sé, 12 días. Habrá otras que lo hacen en cuestiones de horas. Pero las fintech ahora que están como SOFOM, entiendo, han roto mucho esos paradigmas de estudios sesudos y papeles y papeles y papeles y papeles, para que al final de cuentas una semana después te digan, no, pues sabe que no es sujeto de crédito, ¿no? Vámonos. Y hay gente que es así, o sea, empresas que así, no acabas de colgar y ya te están diciendo si vas calificando al financiamiento, ¿no? Claro, de hecho esa es la gran ventaja de una SOFOM. La gran ventaja que obtienes en una SOFOM son dos principales. Uno es que la probabilidad de que autoricen el crédito es mucho más amplia que la probabilidad que te autoricen un crédito en un banco, ¿no? Y dos, la flexibilidad y velocidad que obtienes en una SOFOM a la hora de autorizarte un crédito, desde la tradicional hasta la digital, siempre va a ser mucho más rápido el proceso de obtención de un crédito en una SOFOM, porque son estructuras más sencillas, son más rápidas, con mucha tecnología, y donde tienes, como bien decías, SOFOMES que te autorizan el crédito en 24 horas
y SOFOMES que igual toman un poco más de tiempo, pero el tiempo promedio de autorización para una pyme en una SOFOME es alrededor de 2 semanas. O sea, un crédito solicitado en una SOFOM más o menos te va a tardar 2 semanas, ¿no? Bueno, obviamente si te vas al 100% digital utilizando Facebook tal vez son 24 horas, pero en términos promedio te podría ser que esa es una de las grandes ventajas de una SOFOM, donde la resolución es muy rápida. ¿Y cuántos clientes tienen estos 1,700 SOFOMES? Mira, hoy de acuerdo a información del Buró de Crédito, más o menos hay como 5 millones de acreditados en las SOFOMES entre personas físicas y personas morales. En cuestión de tamaño de cartera, el monto de dinero está obviamente más acumulado en los créditos de personas morales, donde más o menos está alrededor del 15% de la cartera de crédito de empresarial del país está en SOFOMES, ¿no? En personas físicas hay mayor número de créditos, pero son créditos van más enfocados o a crédito nómina o a microcrédito, y ahí hay mayor volumen, pero de montos mucho más chiquitos, ¿no? Bueno, déjame ir a una pausa para terminar con la entrevista hablando sobre en qué circunstancias se encuentran, qué han hecho para enfrentar esta crisis económica que ya estamos viviendo y sobre todo para evitar que eso se les contagie. Después de una pausa, seguimos aquí en Universo PYME, Periodismo Útil. Bien, ahora, antes de la pandemia, digamos a finales del año pasado, Fernando, ¿en qué nivel estaba su cartera vencida? Mira, la cartera vencida está dentro de rangos muy similares que a los bancarios. No hay un registro oficial de cartera vencida, pero te puedo decir que de los datos dentro de la asociación, traemos una cartera vencida en el sector de empresarial abajo del 3% y en el sector de personas físicas abajo del 6%, lo cual son rangos bastante controlados, ¿no? No hemos detectado un crecimiento de carteras vencidas basado en los programas que han lanzado las SOFOMES, pero claramente pues esto sí ha habido ciertas contingencias por el mismo COVID, que realmente le ha generado un impacto al ingreso de muchas personas. Las SOFOMES, al no tener una estructura tan sólida, o no es sólida la palabra, sino tan complicada de mover, si las SOFOMES somos mucho más flexibles, lo que lanzamos en las SOFOMES es a soluciones personalizadas, sacos a la medida, donde no todas las pymes sufrieron, hay unas pymes que se vieron beneficiadas, ¿no? Y entonces en esta personalización, a las empresas que necesitaran una reestructura, un replanteamiento del crédito, un refinanciamiento, se les hacían planes personalizados, sacos a la medida. Pero lo más importante que buscamos las SOFOMES, y al menos las SOFOMES de ASOFOM, fue un compromiso de no detener la colocación de nuevos créditos. Porque una cosa es, pues oye, pues para los que ya tenían crédito, pues está bien, hay que jugarle para que no me quebrante la falta de ingreso, para que no defaultee el que no tenga ingreso para pagar el crédito. Pero el gran reto de las pymes, más allá de los que ya tenían crédito, es cómo le damos crédito a los que no tienen. Sabemos que solamente el 30% de las pymes tienen acceso a un producto financiero. Entonces, pues, el reto y el foco de las SOFOMES es cómo le hacemos para seguir colocando crédito a las pymes. Hicimos un compromiso desde la asociación de acuerdo a los inventarios que teníamos las SOFOMES, de colocar al menos 20,000 millones de pesos en nuevos créditos desde de marzo a diciembre, de financiamiento a la fecha, lo cual nos ha llevado a que el crecimiento del portafolio de SOFOMES sigue con un dinamismo de crecimiento de doble dígito a pesar de la contingencia. Obviamente hay un desaceleramiento de la colocación de créditos, pero este desaceleramiento no ha frenado el crecimiento que hoy en las SOFOMES sigue creciente. Llevamos ya prácticamente, obviamente desde que nacimos las SOFOMES hace 14 años, el crecimiento de las SOFOMES siempre ha superado el doble dígito de la cartera, lo cual quiere decir que cada vez pues hay más cartera de crédito, hay más empresas con un crédito en una SOFOM. Sin embargo, como tú decías al principio, desgraciadamente hoy los empresarios, solamente de acuerdo a un estudio del INEGI y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tan solo el 44% de los empresarios en México sabe qué es una SOFOM, conoce qué es una SOFOM. Entonces,
pues bueno, ahí hay un gran reto para las SOFOMES y para los empresarios de que conozcan las alternativas que tienen, y que las SOFOMES es un canal creado y hecho para financiar a las pymes. Existen, me imagino que existe equivalente en otras partes del mundo. El sector financiero no bancario prácticamente existe en casi todo el mundo, ¿no? Obviamente es una respuesta natural, sobre todo en los países en vías de desarrollo, a poder atender a lo que los bancos, lo que sucede aquí en México sucede en todo el mundo. Los grandes bancos aceptan estructuras tan grandotas, tan internacionales, tan multinacionales, no tienden a ser muy flexibles, y eso siempre deja fuera de la jugada del sector financiero normalmente a las pymes y a las personas. Y entonces la respuesta del mundo ha sido el sector financiero no bancario, donde tienes ejemplos como en India y en China con el crecimiento de las microfinancieras, también en Latinoamérica, y hoy en día en los últimos 5 años el crecimiento de estas empresas fintech, que no son otra cosa que instituciones financieras que operan, que no son bancos y que operan a dar soluciones a estos mercados normalmente no atendidos por la banca tradicional. Ya queda un poco lejos la pregunta, pero esta flexibilización de los estados financieros, de los números de las SOFOMES, ¿también fue flexibilizado como lo hicieron con los bancos? Los criterios contables, perdón. Pues sí, mira, la realidad es que no le implementan tan directamente estas reglas. Hay SOFOMES reguladas y no reguladas. Las reguladas son las SOFOMES que están vinculadas a un banco o que tienen financiamiento del mercado bursátil, y a ellos les aplicó tal cual las mismas reglas contables que a los bancos. Pero las SOFOMES que no están vinculadas a un banco, o que son la mayoría, o que no se financian de mercados bursátiles, como se financian con temas de capital propio, no tienen unas reglas prudenciales de parte de la comisión, ya que pues es prácticamente riesgo de que se preste el capital propio. Entonces más bien son prácticas y lo que se implementa en las reglas contables, buenas prácticas, que lleva a que pues se manejen de manera muy similar, sin la obligación como la tienen los bancos, ¿no? Te agradezco mucho. Lo último que me queda es, bueno, si las empresas quieren acudir a un financiamiento, son 1,711. ¿Dónde diablos consigo la información? ¿Dónde está la información desplegada para que yo pueda decir cuál es la SOFOM que se especializa o de las que se especializan en el ramo al que yo puedo acudir o que necesito? Mira, la primera recomendación es acérquense a la SOFOM, que la pueden encontrar en la página asofom.mx, y ahí tienen la información de los afiliados a la asociación, y está segmentada por región, por producto, y ahí pueden checar quiénes son los jugadores que están dentro de la asociación, que están haciendo cada uno de los productos, y ahí tienes su liga para contactar directamente a cada SOFOM. Pero si quisieras ampliar un poco más tu búsqueda, tienes el Buró de Entidades Financieras de Conducef, donde prácticamente puedes validar pues la información de cualquier SOFOM dentro de cualquier región. Entonces, es muy amplia, los 1,700. Mi primera recomendación, acérquense a SOFOM, a sofom.mx, y ahí pueden validar. Lo que sí les aseguro que las SOFOMES de SOFOM son SOFOMES serias, son SOFOMES que tienen las mejores prácticas, tienen buenas condiciones y tienes mucha versatilidad y distintas opciones ahí. Pero si quisieras más, el siguiente consejo es siempre valídalo en la Conducef, en la página de Buró de Entidades Financieras, y ahí puedes encontrar la información de cualquier institución financiera del país. Bueno, muchas gracias por haber concedido estos tiempos que a mí me parecen fundamentales para que las empresas se informen de las alternativas de financiamiento que tienen a la mano y que ni siquiera conocen, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Fer. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. El placer es nuestro, por supuesto, tener personas versadas y bien informadas sobre estos asuntos que son fundamentales para las empresas pequeñas. Gracias por su atención. Recuerde, Universo Pymes, periodismo útil. Hasta la próxima semana.